Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar de la familia a lo largo de la historia, donde vamos a tocar las épocas, el salvajismo, barbarie y civilización. Conmigo se encuentra la compañera Carla Juliet Santander, que va a empezar con el concepto de familia. Vale, vamos a empezar entendiendo un poco qué es la familia, cuál ha sido su origen y qué tipos de familias se ha logrado constituir con el pasar del tiempo. Una familia es un grupo de personas unidas por un parentesco. Esta unión puede ser por medio de vínculos sanguíneos o puede ser también por medio de vínculos legalmente constituidos, tales como el matrimonio y la adopción. El término familia posee grandes características muy importantes. Una de estas es que la familia constituye la base de toda sociedad. También es una estructura universal que se encuentra en todos los tipos de culturas y de sociedades. En cada una de ellas va variando su estructura, pero se sigue teniendo en cuenta y manteniendo pues, las características importantes de ella. Como lo dije anteriormente, la familia está unida por lazos sanguíneos, lazos constituidos legalmente y también por lazos emocionales. El origen de los grupos familiares, cómo fue que se originó, cómo fue que empezaron a surgir, de qué manera. Principalmente es porque hubo una necesidad de que hubiese una conservación de la especie para que hasta el día de hoy haya la gran cantidad de personas que habitan el planeta Tierra. Se empezó también con la comunidad primitiva, que esta nace con la aparición del hombre sobre la Tierra y su desarrollo conforme a diferentes formas de organización social. También encontramos la horda. La horda es la forma más simple de la sociedad. Son nómadas, es decir, que se mueven de lugares hacia otros, no se distinguen en paternidad y son un grupo muy, muy pequeño, muy reducido. Por último tenemos el clan. Dice que es un grupo conformado por una comunidad de personas con una audiencia en común, en la que tiene gran importancia los lazos familiares y se obedece siempre a un jefe. Entonces siempre hay como una cabeza que es normalmente el hombre mayor, que es el que manda en esa comunidad. Proseguimos con los tipos de familia y cómo han evolucionado. Estos son algunos tipos de familia. Ahorita mi compañero, empezamos con la familia consanguínea. La familia consanguínea es la familia formada por parientes de sangre. Esta es la base de su principal parentesco. Es decir, es la familia que encontramos en el día a día, hermano, hermana, mamá y papá, o sea, lo que conforma una familia, lo normal. Vamos a hablar de la familia Punalúa. Esta es una familia muy particular porque existió hace mucho tiempo. Una de sus características era que el matrimonio aquí era por grupos. Las relaciones sexuales eran limitadas con los miembros de la tribu y en ese tipo de familia se puso fin al incesto. Acá hay un sinfín de número de cosas porque aquí ellos se casaban a veces entre hermanos, entre hermanas, mamá con papá, entonces en ese tipo de familia como que ya se les estaba colocando un stop a eso. La familia sindiásmica. Esta hace referencia a ese tipo de familia donde hay un hombre, pero hay muchas mujeres. O sea, por ende dice que es aceptada la poligamía, la infidelidad pues del hombre hacia la mujer. Pero es muy estricto el hecho de que la mujer le sea súper fiel al hombre. Entonces acá es como algo totalitario de que la mujer siempre sea la más fiel, pero el hombre sí puede ser de las suyas y puede tener varias mujeres a su lado. La familia monogámica. La familia monogámica. Acá se funda por el predominio del hombre. El fin de su familia es que el hombre procree hijos, en donde pues, su paternidad va a ser indiscutible. Familia poligámica. Está constituida por tres. El matrimonio en grupo, la poliandría y la poliginia que dije anteriormente. El matrimonio en grupo es que pues hay muchos hombres y muchas mujeres, tienen relaciones sexuales entre todos ellos y ahí todos con todos. La poliandría. La poliandría es el caso
opuesto a la poliginia o poligamia, que la poliandría es cuando una mujer tiene varios esposos o varios hombres a su disposición, o sea, está casado con varios hombres. Eso no es un tipo de familia que se da muy normalmente, pues no es algo muy común y tampoco es algo muy aceptado por la sociedad, porque pues normalmente siempre se ve como muy normal el hecho de que un hombre tenga 7 mujeres, pero es súper mal el hecho de que una mujer tenga 7 hombres. Entonces, sí existen ese tipo de familias, eh, han habido algunas, pero pues no es algo común. Y la poliginia, como le dije anteriormente, se ve más que todo en países muy orientales, o sea, donde es muy normal ver que los jeques tienen su cantidad de mujeres. Entonces allá es algo muy normal. Pasamos al matriarcado. En el matriarcado es un tipo de familia que antes no era muy común y tampoco era muy aceptado. Antes era muy anormal ver a una mujer que fuera madre soltera, madre cabeza de familia. Siempre se ha ido por como lo normalmente aceptado por la sociedad, que es mamá, papá, hijos, o sea, lo normal. Pues obviamente eso ha cambiado con el pasar de los tiempos y hoy en día eso es algo que eso no, ya no es ni tan común, porque ya pues, la gente ni se casa ni nada. Pero entonces, bueno, el matriarcado consiste pues en que la mamá es la base de todo. Como le dije anteriormente, no era muy común en épocas antiguas, pero ahorita sí es muy común ver mamás solitas con los hijos, eso ya no es nada del otro mundo. Y la familia patriarcal, que es donde la autoridad suprema es el padre o el ascendente varón de mayor edad, eh, eh, se ve de cierta forma hoy en día también, eh, cuando encontramos muchas familias que son machistas. Sí, sí, inclusive acá en Cúcuta, en Colombia, hay familias que son extremadamente machistas, no hay necesidad de irse para otro país, donde el hombre es como el que impone, como el que dice, como el que todo. Entonces, sí, sigue su Gustavo. Bueno, en el desarrollo de la familia encontramos como primera época lo que es el salvajismo. En el salvajismo encontramos de que las personas, pues, como suena así, era en el mundo salvaje, dependían estrictamente de la naturaleza, pues aún todavía dependemos de la naturaleza, pero pues en esa época era aún más, porque se alimentaban estrictamente de frutas y algunas carnes que de pronto cazaban por ahí. En el principio incluso todavía no habían descubierto ni el fuego, ni nada, y pues andaban desnudos. Eh, las relaciones sexuales era todo el mundo con todo el mundo, entonces se hablaba de una promiscuidad sexual, ¿sí? Ya cuando se fue evolucionando, pues entonces se descubrió el fuego, empezaron a construir las primeras armas a base de roca, luego de metales, y lo que conllevó de pronto a poder cazar animales más grandes y con el fuego pues poder cocinar estas carnes y pues ya empezaron a adquirir otra calidad de vida. También en esa época nació lo que se conoce como antropofagia o canibalismo, que es comer sangre de la misma, comer carne de la misma especie. Y en esta época pues se conoce que empezaron lo que fueron los primeros tejidos, ¿sí? Donde se empezó como a utilizar cierta materia prima y cosas así como para tejer la lana y lo que fue más común en esta época, pues eran las pieles de los animales. Las utilizaban para cubrirse del frío. En esta época, pues la gente era más que todo nómada, vivía, por decirlo así, cambiando de lugar, siempre buscando un río o un afluente que les proveyera de agua. Bueno, la barbarie fue un fenómeno de cultura, de civilización, donde pues a las personas le faltaban pues que fuera más civilizada, por así decirlo, considerándose personas salvajes y sin valores.
Acá pues está dividido igualmente por tres estadios. El estadio inferior, el estadio medio y el estadio superior. En el estadio inferior fue donde aparece la alfarería, que es que ellos empezaban a fabricar ya cosas de manualidades. Hubo también una domesticación de animales y de cultivos. Aquí ya pues eh, habían más animales al alcance del hombre, ya no simplemente eran animales salvajes que tenían que cazar muy extravagantes, sino también era muy común ya ver la res, ver el cerdo, ya no tenían como que cazar animales no tan comunes. En el estadio medio desaparece la antropología, o sea, donde el hombre es el centro del mundo, entonces aquí desaparece sobreviviendo a la religión. También hubo un cultivo de hortalizas por medio del riego, se empezó a utilizar el adobe y las piedras. Y por último, en el estadio superior se inicia con la fundición de hierro. Eh, acá en este estado, en esta parte, la barbarie, pasa algo muy importante, pues, o sea, que ha sido como algo muy wow en la humanidad, porque pues ha sido muy trascendental, que es cuando se crea la escritura alfabética, que pues yo creo que sin esa escritura no sería nada del mundo ahorita. También es un periodo donde nace también y se mueve mucho la industria y el arte. Entramos a civilización, y en la civilización quiere decir que la civilización la podemos dividir en dos fases. La primera sería como antes de 1950 y la segunda de 1950 en adelante. ¿Por qué digo eso? Porque la civilización, se habla de civilización porque vino todo lo que fue, lo que trajo el desarrollo industrial y todo lo demás, pero cuando hablamos de familia como tal, pues la familia antes de 1950, 1960, pues seguía siendo como monopolizada, el hombre era el que tenía la última palabra, era el que mandaba en la casa, tenía incluso derecho a tener más mujeres y no se le podía decir ni hacer nada. La mujer estaba como muy sujeta al hombre y por ende los hijos también, ¿sí? O sea, el hombre era el que disponía, en algunas culturas pues aún se ve, en algunas culturas incluso todavía el patriarca o jefe de la familia pues dispone de las mujeres, las casas, o bueno, en fin. Bueno, ¿qué vino después de 1950? Eh, Todo lo que se ha llamado como la revolución femenina o como tal, todo lo que ha traído esa liberación femenina, ¿sí? De 1960, 50 o incluso hasta los 70 hacia atrás, pues las familias hay que decir que eran numerosas. Era normal ver que en un núcleo familiar existieran 14 hijos, 10 hijos, 20 hijos. Hoy en día, pues ya la historia cambia un poco, ¿sí? En la civilización que se vino dando en toda la reforma, pues la mujer empezó a entrar como en ese ámbito laboral, a adquirir como más deberes y con esto vino una independencia, lo cual pues aparte de traerle pues buenas cosas, pues de cierta manera pues ha sido contraproducente para la familia si lo miramos desde un punto de vista de pronto retrógrada. ¿Sí? Pero eso ha sido más que todo porque los hombres de pronto no han sabido entender de que de pronto la mujer quiere su independencia y también tiene derecho de pronto a crecer como profesionalmente. Entonces, se ha visto de pronto diezmado ese término de familia porque de pronto el hombre quería seguir en el ámbito de que él era el que trabajaba y la mujer estaba en la casa para hacer todo lo de la casa y el hombre era el que disponía de la plata y hacía y deshacía. Hoy en día, pues como bien se sabe, pues la mujer ya no, la gran mayoría ya no es así. Ya salen, trabajan, e incluso pues hay un gran porcentaje, como lo decíamos antes, de mamás que son cabezas de hogar, incluso no si tienen que ser de pronto separadas, sino incluso con sus maridos. Hay mujeres que el marido es el que hace las labores del hogar.
así trabaja. Pero pues eso es ya como cada quien con su filosofía y las cosas. ¿Sí? A partir de 1970 en adelante, la mujer incluso empezó a tener más peso, no solo en el hogar, sino políticamente, también en todo lo que tiene que ver en las empresas. Bueno, empezó a meterse en una cantidad de cosas donde han ido evolucionando, evolucionando, al punto de que hoy en día pues es normal ver a una mujer en cualquier cargo importante, llámese presidenta, llámese primera ministra, ¿sí? Hoy en día las familias pues no son tan numerosas como antes, las familias de hoy en día son familias de papá y mamá o de pronto personas del mismo sexo, pero cuando hablamos de hijos, uno, dos, hasta tres hijos y pare de contar, ¿sí? También hay una tendencia de una mm, gran población de jóvenes que de pronto quieren encontrar como esa pareja y formar lo que llamamos familia, pero no en base a hijos, sino en base a ellos dos, progresar, crecer como profesionalmente y aparte de eso, de disfrutar de sus dividendos que les da su profesión, etc. Vamos a conocer lo que son los tipos de familia que hay hoy en día, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los tipos de familia que hay hoy en día, hablamos de que hay una familia nuclear o biparental, que es la familia que todo el mundo conoce, que la sociedad conoce y políticamente aceptada, sí, o sea, digamos que se conoce como la base de todo lo que es la sociedad, sí, la familia normal. También tenemos familia monoparental, que es la que consiste cuando uno de las dos personas asume el cargo de los hijos o se queda al cargo del hogar, llámese porque enviudó, porque se divorció y la otra persona no volvió a responder, o también de pronto ha pasado de pronto una mujer que quedó embarazada y no quiso de pronto tener contacto más con esa persona y decidió crear su hijo solo y hacer su familia sola con su hijo. ¿Sí? Está la familia adoptiva, que como su nombre lo indica, familia adoptiva pues es un par de personas que no pueden procrear y deciden tener un hijo o varios hijos, pero los conciben en adopción. ¿Sí? En esta parte también encontramos que no solamente hoy en día pues solamente papá y mamá, sino que hoy en día pues ya las parejas gays en algunos países pues pueden eh, acceder a esta opción de adoptar. ¿Sí? La familia sin hijos, como les decía, es una tendencia nueva que nació en Europa y viene ascendentemente cada vez con más fuerza entre las personas que de pronto van adquiriendo estudio y que de pronto como que no les gusta mucho el amarre y estar como limitados y más bien quieren viajar, conocer, crecer como personas, deciden no tener hijos. También está la familia de padres separados, que es casi igual a la monoparental, pero en esta ocasión la de padres separados pues hace referencia a que los dos asumen la responsabilidad, así sea uno solo el que esté pendiente de ellos o el que los cuide, pero los dos están como, digamos, el que no los tiene, pero igual aporta dinero para el sustento. Está la familia compuesta que se caracteriza porque hay de pronto varios núcleos familiares conviviendo juntos y la familia homoparental se caracteriza por tener, como su nombre lo indica, personas del mismo sexo, ¿sí? Y que pues a su vez deciden de pronto tomar en adopción personas. Hay que decir que también hoy en día pues se les da el nombre de familia incluso sin haber adoptado hijos, pero pues igual conforman como un hogar en sí. Y la familia extensa pues es esta que se caracteriza por las casas estas que vemos, digamos, pues hago referencia a casas porque de pronto vive el abuelo y vive como la descendencia, vive el papá con su esposa, después está el hijo del señor que también tiene su esposa y de pronto pues también está la otra hija del papá, bueno, en fin.
Se puede decir que son varias familias conviviendo. La diferencia con la compuesta, pues es que en la compuesta de pronto pues es como dos, tres parejas o dos parejas y varios hijos. En esta pues la familia extensa pues, va más aplicado como la extensa. ¿Listo? Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, profe.